Hola, hoy vamos a hablar del color y tener estilo propio. Es importante tener un estilo personal y distinguible. Trabajar con una paleta de colores propia es fundamental. No importa si eres impresionista o incluso hiperrealista. Como por ejemplo, si cogemos a dos pintores hiperrealistas muy buenos, hacemos una exposición con ellos, con dos pintores, con tres o con los que sea. Podremos distinguir, sin fijarnos en la firma, qué cuadro es de qué pintor. Por ejemplo, aunque estemos lejos, distinguiremos un cuadro de Antonio López, un cuadro de Eduardo Naranjo, un cuadro de José Manuel Cajal, un cuadro de Cristóbal Toral, porque cada uno tiene sus propios colores y también su propia pincelada, que eso, la manera de dar la pincelada también marca el estilo. ¿Cómo se consigue todo eso? Pues a base de trabajar. Sobre todo lo de la pincelada distinta es a base de trabajar, pintas cuadros y cuadros y al final tu mano va sola y tiene una grafía distinta a los demás. Es como escribir, nadie escribe exactamente igual. Uno tiene la letra más así, otro la letra más asá, y por eso incluso hay expertos que a través de una carta pueden saber qué persona la ha escrito. Pues con la pintura es lo mismo. Aquí tengo unos ejemplos, por ejemplo, de pintores ilustradores americanos. Tenemos a Tom Lovell. Si una persona no está muy hecha a ver pinturas, pues claro, es difícil distinguir, pero cualquiera que haya visto mucha pintura puede distinguir un pintor de otro. Aquí vemos a Tom Lovell, vemos su estilo. Este es John Klimer, es otro pintor, y yo podría perfectamente distinguir uno del otro. Aquí al final tenemos otro, que es acuarelista, aunque también pinta al óleo, Donald Tighe. Y como vemos, cada uno usa unos colores, tiene una pincelada distinta, etc. La cosa puede ser un poco más complicada. Vamos a ver aquí qué podría pasar. Tú ahora puedes ser un pintor al que le gusta otro y sigues su escuela, ¿vale? Puedes admirar a Sorolla y ser o pretender ser un pintor de estilo sorollista. Pero puedes pintar igual de bien, puedes pintar mejor, puedes pintar peor, pero nunca serás Sorolla, porque cada persona tiene su propio estilo. Nunca serás Sorolla no quiere decir, nunca serás tan bueno como Sorolla, puedes ser tan bueno como Sorolla. Nunca serás Sorolla quiere decir que Sorolla es Sorolla y tú eres tú. No quiere decir este es mejor ni este es peor. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadro de Sorolla. Y aquí un cuadro de otro gran pintor, valenciano también, que era Mongrey, José Mongrey. Los dos son grandes artistas. Aquí os voy a poner que veáis algo más de Mongrey, por si alguien no lo conoce tanto, porque no es tan conocido como Sorolla. Levanto la hoja un poco para que el brillo no moleste. Vaya, se ha movido esto. ¿Vale? Es un pintor, pues realmente magnífico, ¿vale? No tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero es distinto. Cuando las personas estamos un poco entrenadas a ver pinturas, pues podemos distinguirlos perfectamente. Se distingue esto perfectamente de un Sorolla. Yo veo esto y sé que es un Mongrey. Veo un pinazo y sé que es un pinazo. Y veo un Sorolla y sé que es un Sorolla. Aunque sea de la escuela de uno u otro.
Aquí tenemos una evidencia de que Mongrey admiraba a Sorolla. Vemos este cuadro, que es de Mongrey, y este otro que es de Sorolla. Fijaos en esta señora, la postura de las manos no es idéntica, pero es muy parecida. La cabeza hacia abajo, la forma, lleva la cesta, es muy parecido. No es igual, pero es muy parecido. Esto se debe pues que seguramente Sorolla le influenció y él dijo, esto me gusta, voy a emplearlo en uno de mis cuadros. Uso otra modelo y por eso no es exactamente igual. Sorolla usaba mucho la fotografía, seguramente Mongrey también, pero Sorolla sabía mucho de fotografía porque fue ayudante de uno de los mejores fotógrafos de España, que era su suegro. Sorolla era muy buen fotógrafo, sabía manejar perfectamente la fotografía y luego a la hora de pintar eso se nota. Mongrey no creo que fuera tan buen fotógrafo, pero sí era muy buen pintor también. Y vemos como cada uno tiene su estilo, su manera de pegar las pinceladas, incluso los colores de Mongrey y los de Sorolla son muy distintos siempre. Mongrey admiraba a Sorolla, pero no utilizaba los mismos colores que Sorolla. Vemos cualquier cosa, esta vela y esta vela ni siquiera tienen el mismo color. Este agua y este agua tampoco. No le imitaba, no le imitaba. Eso es importante. Es muy importante tener un estilo propio. Sobre los colores y el estilo propio, quería hablaros porque muchas veces cuando estudiamos nos dicen los colores básicos son este, este y este. Y tenéis que pintar con esos colores. Bueno, si todos hiciéramos lo mismo, apaga y vámonos, porque todos iban a pintar más o menos igual. Voy a enseñar algún libro antiguo, por ejemplo este, de Parramón. Los libros antiguos podemos ver cosas que ya no se utilizan tanto. E incluso os puedo decir que de los libros se aprende mucho. Por ejemplo, aquí nos habla de los colores luz. Mucha gente no sabe que no es lo mismo los colores en materia, en pasta, que los colores que desprende la luz. Por ejemplo, aquí nos lo pone bien claro, está hablando de Newton y de Jung, que descubrieron ciertas cosas. Entre ellas, que por ejemplo, el azul más el verde, en luz proyectada, como vemos aquí, en luz proyectada, nos daba el cian, la roja y más la luz azul, el púrpura. Y atención, la luz verde más la luz roja daban el amarillo. Ese color que creemos que es imposible de sacar a base de mezclas, porque es un primario, sí se saca con luces. Es imposible con pintura en pasta, pero con luz se consigue con la luz verde y la luz roja. Vale, pues el resultado de estas mezclas de luz nos dan el cian, el púrpura y el amarillo, lo que hoy en día se conoce como colores primarios. Muchas veces nos quieren hacer trabajar con colores primarios, lo cual está bien, no tiene por qué estar mal ni bien. Cada uno puede pintar como quiera, incluso puedes coger blanco y negro y hacer toda tu obra hasta que te mueras con blanco y negro. ¿No? Cada uno hace lo que quiere. Yo lo que voy a intentar es tratar de explicar lo que se hacía según las épocas. Hoy en día se utiliza mucho el cian, el amarillo limón y el magenta, que viene a ser el púrpura. Bien, esto es lo que se hace hoy en día y aquí tenemos una carta de colores muy antigua, se nota, no pone la fecha, pero es muy antigua, está pintada a mano.
Y si vamos a ver los colores, aquí no vamos a encontrar el azul cian. Esto, pues, no sé, puede ser de los años 70, ¿no? Una cosa así, del siglo pasado. No vamos a encontrar el azul cian porque en ese momento no se utilizaba. Encontramos el ultramar, el cobalto, el azul de Prusia, pero no encontramos el cian. Si vamos a buscar el magenta entre los rojos, tampoco lo encontramos. ¿Esto a qué se debe? Pues que esos colores que hemos visto que son los primarios sacados de la luz, en esta época no se utilizaban porque en esta época no se utilizaban máquinas de imprimir. Las impresoras, las baratas, se basan en 3 colores. El cian, el amarillo limón, el magenta y más el negro. Las más caras tienen 6 colores y más caras todavía, más colores todavía. Alguien se dio cuenta de esto, hará unos aproximadamente algo más de 30 años, cuando empezaron las impresoras, y empezó a utilizar en pintura también, en los cuadros, el cian, el magenta y el amarillo primario, que es el limón. Vale, utilizaba esto como primarios, pero eso es lo mismo que somos lo mismo un pintor que una impresora. No, somos lo mismo los que pintamos con pasta que la luz, tampoco. ¿Quiere decir esto que es malo utilizar esos 3 colores como solamente ellos? No, es una manera más de hacer las cosas. Yo lo que quiero deciros es que aparte de esta manera que os están enseñando últimamente, hay maneras en las que pintaban los pintores hace unos años y no usaban esos colores, como vemos en esta paleta. Entonces, a mediados del siglo pasado, se utilizaban colores, como vemos aquí en este libro, como el amarillo limón, el amarillo cadmio medio, el vermellón, que podía ser perfectamente rojo de cadmio medio o claro, el carmín o cualquier otro, llamémosle carmináceo, el azul ultramar, el azul cobalto, el azul de Prusia, un verde tipo esmeralda, siena tostada, ocre amarillo. Esto es más o menos en lo que se basaban los pintores de mediados del siglo XX hacia abajo, incluidos Sorolla, Mongrey y todos los que hemos nombrado antes. ¿Por qué pintaban así y no con los 3 primarios, como se suele hacer ahora muchas veces? Pues os lo voy a explicar viendo una carta de colores más, o un par de ellas. Esto es una carta de pigmentos. Aquí, por ejemplo, vemos en los pigmentos una cosa muy interesante. Si buscamos el azul cian, vamos a buscarlo, no está. No hay ningún color que se llame cian. Pero, atención, aquí tenemos uno que pone azul primario. El azul primario es el PB15. ¿Qué es el PB15? El PB15 es el talocianina. Lo vamos a escribir por aquí, más o menos. Hay varias maneras de escribirlo. Esta podría ser una. Talocianina. Vale. Si os dais cuenta, en esta palabra, en el centro, tenemos la palabra cian. Pero el talocianina es el pigmento puro, porque solo tiene un pigmento. ¿Qué pigmento tiene? Pues el que hemos visto antes, el pigmento azul. B es de azul, de blue,
número 15. Bien. Ahora vamos a ver en esta carta de colores. Esto de aquí. Este es Rembrandt. Colores muy profesionales. Y aquí tampoco vamos a encontrar el azul cian. No lo vamos a encontrar por ningún lado. Sí, talocianinas, como tenemos aquí. A ver, aquí, talocianina. Vale. Tampoco encontramos aquí, por cierto, el magenta. Sin embargo, en esta otra carta, que vamos a ver ahora, que es de pintura de estudio, está pensada para los estudiantes, la otra recordemos que es de pintura más profesional, aquí sí tenemos los típicos colores de estudiante. Aquí tenemos el azul cian. Pero si vemos la composición, lleva el PB15, que hemos visto que era el talocianina, pero además le han añadido un blanco. También hay marcas, como por ejemplo Titán, que hace este color cian con el azul talocianina, el blanco, y le pone algo de verde. ¿Por qué verde? Porque es el que más... es el color luz. Como hemos visto antes, cuando hemos hablado de la luz, la mezcla que salía era el cian, que es algo verdoso. Por eso en Titán supongo que por eso le ponen verde. Pero el caso es que los colores que nos venden como primarios o lleva blanco y verde. Entonces, y aquí tenemos el primario magenta. En este caso solo lleva un pigmento, en otras marcas lleva dos, suele llevar blanco. En este caso, el azul primario que vemos aquí es una mezcla. Si yo cojo el talocianina, os lo voy a enseñar otra vez, que es este, y le añado blanco, tendré este. Pero con este jamás voy a conseguir este color, porque este color solo tiene un pigmento. Yo no puedo extraerle el blanco. Por tanto, aunque esté muy bien pintar con el cian, el magenta y el amarillo limón como primarios, no es cierto que con esto se pueda conseguir todo. Se pueden conseguir muchas cosas. Pintar cuadros maravillosos, pero no se puede conseguir todo. Eso no es verdad. Sin embargo, si yo tengo el talocianina, que es realmente el azul primario de verdad, en cuanto a pintura, no en cuanto a luz, sino en cuanto a pintura, si yo quiero conseguir este, solo tengo que añadirle blanco, como os he dicho antes, y a este no se lo puedo extraer, jamás conseguiré esto. Estas son cosas que son bastante importantes porque ayudan mucho a entender el color y cómo conseguir colores. Es muy importante conocer los nombres de los pigmentos, porque sabemos si son tierras, son ocres y tal. Por ejemplo, si yo conozco los nombres de los pigmentos, sabré que para conseguir esto necesito un verde y un amarillo. Es así de sencillo. ¿Vale? Porque lo pone aquí. Pigmento G, que es pigmento verde, y pigmento Y, que es amarillo. Lleva dos y con eso se consigue. Si no consigues saber cómo hacerlo, siempre puedes mirar en un tubo qué composición lleva. Aquí vemos la misma composición y salen distintos. Pues porque aquí lleva más verde y menos amarillo, así de sencillo.
Y también ocurre otra cosa con los pigmentos. Y es que tampoco nos podemos fiar de estos nombres. Tú puedes leer en los pigmentos verde esmeralda, PG 18. Y verde esmeralda sustituto, PG 7. Pues ya no son el mismo esmeralda. Incluso podríamos dudar si este es el mismo verde esmeralda que se utilizaba antaño. Porque aquí tengo un libro donde nos pone verde esmeralda natural, no pone la composición, podríamos buscarla, pero... Y dice que es de cobre y es venenoso. Es venenoso si estas pinturas se supone que no son tóxicas, posiblemente este no sea el mismo verde esmeralda que el que se utilizaba antiguamente. Por eso digo que tampoco es súper fiable estos nombres. Vale. ¿Qué más? Vamos a ver por qué utilizaban antiguamente los pintores este tipo de paleta en lugar de simplemente los tres primarios. Lo utilizaban por una razón. La paleta actual más usada, que es la de los tres primarios, tiene solo 3 colores, más le puedes añadir el blanco y el negro. Esos 3 colores, como hemos visto con el cian, no acaban de ser primarios exactamente. A ver, si el magenta tiende a violeta, no es un rojo puro. Si el amarillo limón tiende a verde, no es un amarillo puro porque tiende a verde. Si el azul cian tiende a verde, lo mismo, no es puro. ¿Por qué? Porque tiende a verde. Pero una cosa, y muy importante, es que en realidad no existe el color puro. No existe. El azul, como el azul ultramar, tiende a violeta. El azul, como el azul Prusia, tiende a verde. No existe un azul puro 100%. El amarillo limón tiende a verde y el amarillo cadmio medio tiende a naranja. Tampoco existe un amarillo que no tienda ni a una cosa ni a la otra. Siempre tienden a una cosa u otra. El vermellón tiende a naranja y el carmín a violeta. E incluso los verdes, este verde tiende a amarillo y este verde esmeralda tiende a azul. Los marrones, otra vez lo mismo, el ocre amarillo es un marrón, pero tiende a amarillo, y el siena tostada es un marrón que tiende a rojo. ¿Qué ocurre? Pues porque usaban esta paleta en lugar de solamente 3, porque cuando necesitaban hacer un color muy limpio y que tienda a naranja, usaban un rojo que tiende a naranja y un amarillo que tiende a naranja. No un amarillo que tienda a verde y que ensucie ese naranja. Si uno lo que pretende es que la mezcla salga algo sucia, quebrada, en ese caso sí. A este rojo le pones este amarillo que tiende a verde, como tiene algo de complementario, va a ensuciar un poco la mezcla y te va a salir más sucio si es lo que tú pretendes. Pero si pretendes que sea un color brillante y vivo, eso no se puede hacer. Y lo mismo si queremos un violeta y cogemos un rojo que tiende a naranja y lo mezclamos con el azul, nos va a ensuciar ese violeta, va a quedar sucio, aún usando el azul ultramar. Y si usamos un azul que tiende a verde, más un vermellón que tiende a naranja, pues nos saldrá prácticamente casi marrón. Esa es la razón por la que en lugar de 3 primarios usaban 2. Siempre un amarillo con una tendencia a verde, un amarillo con una tendencia a naranja, un rojo con tendencia a naranja y un rojo con tendencia a violeta.
Y el azul lo mismo, con tendencia a violeta o con tendencia a verde. Esto les permitía trabajar mucho mejor. Podían hacer el naranja más sucio, como os he dicho, o el naranja más perfecto. Pero si tú utilizas solamente el magenta que tiende a violeta, al tender a violeta, ese naranja siempre te va a salir más sucio. Pero no limitaban solamente a esos 3 colores como ahora hacen algunos, sino que eso usaban más colores tipo marrones. ¿Qué ocurre con los marrones? Pues ocurre lo mismo. Como hemos dicho antes, no existe un color puro. Entonces tenemos, aquí vamos a verlo, que hay tierras con tendencia a amarillo, tierras con tendencia a rojo, e incluso, aquí no lo veo, pero está el sombra natural que tiene tendencia a verde. Y todos son marrones. Cuando más tendencias distintas tengas, más posibilidades de enriquecer el cromatismo de tu pintura. Incluso tenéis que saber, muchos lo sabéis, claro, pero yo hablo para los que están empezando, no para los que pintan toda la vida, que también el que quiera escucharme, claro. Incluso el negro, si lo mezclas con blanco, te darás cuenta que uno tiende a azul, otro tiende a marrón, uno sacará un gris azulado, y como el negro humo, el negro marfil te sacará un gris más marronoso. O sea, no existe en absoluto ningún color absolutamente puro. De ahí la paleta antigua, que es la que me gustaría que conocierais más, porque yo creo que es la más útil, lo cual no quiere decir que la otra no sea válida, como os he dicho, es perfectamente válida, y hay gente que hace maravillas con solo 3 colores, eso no tiene nada que ver. Pero a los que no sabemos tanto como yo, pues nos gusta tener más posibilidades y más facilidad, y eso se hace con la paleta que se usaba en el siglo pasado. Y lo mismo ocurre con todo, ¿eh? Los verdes o tienen tendencia a amarillo o tienen tendencia a azul, todo. Una paleta, por ejemplo, como esta, que hemos visto antes, no deja de ser una paleta muy personal. Yo, por ejemplo, no me hagáis caso porque voy a hablar de mí y cada persona debe de tener su propia personalidad. Yo, por ejemplo, me gusta tener solo un amarillo. Eso es muy así. Y tengo un amarillo de cadmio, el claro, ni este ni este. Verdes, tengo el verde esmeralda y no tengo tengo el verde vejiga. Azules, antiguamente trabajaba mucho con los 3 y ahora solo prácticamente con el azul de cobalto, que es el que más me gusta. De vez en cuando puedo usar también el azul ultramar y el azul de Prusia, no me gusta demasiado, pero eso es muy particular. Como carmín, uso el primero que pillo, por eso yo les llamo carmináceos, me da igual que sea carmín de Garanza que carmín de lo que sea. Me encanta utilizar el ocre amarillo, lo uso mucho para mezclas con verdes, pero el siena natural, que por ejemplo aquí no está, es como un ocre, pero es más transparente y tiene otras virtudes que a mí me encantan y también lo uso. Y son amarillos. Luego como rojos uso el siena tostada y el sombra tostada, que son marrones más oscuros. Luego hay otros marrones, como el pardo Van Dyck, que tiene otras propiedades. Te va a hacer unos grises chulísimos. Y bueno, pues esta es la paleta, digamos, de mediados, casi a finales del siglo XX. Y ahora, como os he dicho, es el cian, el magenta y el amarillo limón. Y estas son las diferencias. Yo creo que ahora que la antigua nos daba más posibilidades de conseguir colores o mucho más puros, por ejemplo con la mezcla de este y este, o algo más sucios como la mezcla de este y este. Y que la paleta actual
es más difícil de controlar porque solo tiene 3 colores y con tendencias muy marcadas. Un rojo que es muy violáceo, un amarillo que es muy verde y un azul que es muy verde. Ese azul que es muy verde jamás va a conseguir el efecto de un azul ultramar, que es con una tendencia más violácea, jamás. Podrás hacer un cuadro muy bonito y absolutamente maravilloso, pero ese azul nunca será como el azul ultramar. De la misma manera que el azul ultramar jamás va a ser como el azul cian. O sea, no es que uno sea peor ni el otro sea mejor. Lo que quiero decir, el que sustituiría bastante y mejor al azul cian sería el azul de cobalto. Lo que quiero decir es que, en mi opinión, la paleta antigua es mucho más interesante porque es mucho más útil. No quiero decir, ya os digo y repito, porque hay mucha gente que me puede entender mal y pensar que dice, yo utilizo siempre los 3 primarios y con eso hago maravillas. Pues sí, no lo dudo, haces maravillas. Es así, porque las haces. Pero es mi opinión y espero que sea de ayuda y que vayáis probándolo todo. No os quedéis solamente, es que el profesor me ha dicho que solamente use esos 3. Vale, tu profesor te hubiera dicho eso. Pero, a ver, eso te lo diría tu profesor. Pero si hablaras con Sorolla no te hubiera dicho eso. Si hablaras con Sorolla te hubiera dicho que uses el ocre. Te hubiera dicho que uses el azul ultramar. Que uses el azul de cobalto. Que uses el siena tostada. Te hubiera dicho que uses el rojo inglés, porque estos son colores que él usaba, que se asemejan más a la paleta antigua. No quiero decir que Sorolla sea más inteligente que tu maestro. Lo que te quiero decir es que cada pintor, que cada maestrillo tiene su librillo y que todo es interesante y que hay que probarlo todo. Entonces, esto es una propuesta para los que solamente están utilizando los 3 primarios. Y esto es todo. Espero que os haya sido de interés. Muchas gracias y hasta la próxima.